Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una consola portátil que ya pertenece a la historia, y no es otra que la PDC, o Pocket Dream Console, la consola de bolsillo de ensueño. Tal vez un tanto pretencioso su nombre, pero tal y como veremos hoy, fue una consola portable y peculiar, precursora de otras máquinas que vendrían más adelante, sobre todo de bajo coste con juegos precargados. Vamos a revisar un poco su historia, características técnicas, juegos incluidos y cómo ha soportado el paso del tiempo en comparación con las consolas de origen chino que podemos encontrar hoy en día. Espero que lo paséis bien en esta entrega, así que poneros cómodos y empezamos. A diferencia de las consolas chinas actuales, la Pocket Dream tiene origen japonés. Concebida en 2005 por Koni Technology Ltd, fue lanzado en tierras niponas el 2006 por la compañía Tomy. Como os habréis percatado, la Pocket Dream tenía un catálogo cerrado e integraba todos sus juegos en la memoria interna de la máquina. Y en el caso de hoy vamos a revisar la versión de 100 juegos. Fue una máquina que trajo diferentes versiones, adaptada a diferentes países por las distintas distribuidoras de la consola. Más de uno ya habréis pensado que este dispositivo llegó demasiado tarde. Es obvio. Y si hacemos un repaso a las consolas portátiles que podíamos encontrar en aquel momento, teníamos mucha competencia, sobre todo por parte de Nintendo, Sega o Sony, entre otras, sin contar con las consolas emergentes centradas en emulación y de código abierto. Para empezar, Pocket Dream tiene una pantalla a color, es portátil y unos juegos con aspecto de 16 bits. Eso en 2006 no es nada del otro mundo. Vamos a evitar compararla con consolas muy anteriores y dejarla aparte de máquinas como la Game Boy de 1989 o la Game Gear de 1990, y echaremos un vistazo a lo que nos podíamos encontrar en el mercado el año en que salió. Pero hay que tener en cuenta que aunque la tuviéramos disponible desde agosto del 2006, la gente ya disponía de consolas como la Game Boy Advance, que apareciera 5 años antes, es decir, en 2001, por un precio de salida de 120 €, un pedazo de consola con unas características muy potentes. Ya en ese mismo año, en 2001, aparece la GP32 de la mano de Game Park, con un coste de 149 €. Una consola de código abierto, con algún juego comercial, pero centrada en su punto fuerte, la emulación. Gracias a la comunidad alrededor de esta consola también aparecen juegos freeware para la misma. También podemos contar desde el 2003 con la Game Boy Advance SP. Plegable, retroiluminada, retrocompatible y con una batería recargable. Eso sí, con un precio algo superior a la primera Advance, 139 €. Todavía faltaría que llegara en el año 2003 la Zodiac, de la compañía Tapwave, una PDA con sistema operativo Palm OS destinada a juegos. Eso sí, con un precio que rondaba los 400 € en la versión básica a casi 500 la más completa. Parecía que iba a ser la competidora de la GP32, pero tras la quiebra de Tapwave en 2005, ahí quedó la cosa. En 2005 aparece la Game Boy Micro de la mano de Nintendo, más pequeña y portable, eso sí, con solo 2 pulgadas de pantalla. Revisamos ya en el canal la Retro Mini, una interesante consola de emulación que montaba la misma pantalla que la Micro y que se centra en videojuegos de Advance. El precio de salida de la Game Boy Micro eran 99 €. A día de hoy, decir que está muy cotizada. Ese 2005 aparecerían otras muchas consolas, como por ejemplo la DS, una de las grandes de Nintendo por 150 €, toda una revolución para la época, doble pantalla, táctil y la primera de muchas revisiones que aparecerían años después. Seguimos en 2005 y Sony lanza la PSP, con pantalla panorámica, gráficos en alta resolución, soporte óptico para juegos, muy potente y multimedia, eso sí, a un precio de 249 €. Y no acaba ahí la cosa. En 2005 continúa la competencia. Un año antes de salir la Pocket Dream Console, Game Park lanza la GP2X por un precio inicial de 170 €. Se convierte en una de las consolas con soporte de la comunidad más grande, facilitando la proliferación de emuladores en sistemas portátiles y juegos de código abierto. En ese 2005 aparecería Gizmondo de Tiger Electronics, una consola que la verdad fue un fracaso en ventas y que no supuso ningún problema en cuanto a competencias. Pero bien, ya sale la Dream en el año 2006, al mismo tiempo también que sale la versión Lite de la DS de la mano de Nintendo. Como podéis ver, hay muchas consolas disponibles en cuanto sale la Pocket Dream al mercado. Pero, ¿qué ofrece este sistema para ganarse un hueco entre todas las demás máquinas? Pues yo diría que básicamente el precio y que no juega en la misma liga que las otras consolas.
Los juegos ya van incluidos sin necesidad de comprarlos aparte y se distribuye mediante diferentes empresas como Toys R Us o Juguetos en Europa por menos de 70 euros. Vamos a comprobar a continuación con las características de esta máquina, pues que no era ningún portento tecnológico ni que innovara demasiado como otras compañías, pero bueno, era lo suficientemente potente para disfrutar con ella de ciertos juegos, pues esto, con aspecto de 16 bits. La consola funcionaba con 3 pilas AAA y le daba una autonomía de 2 a 3 horas, algo similar a la consola que revisamos hace un tiempo del Exibook Cars, algo que la dejaba bastante atrás respecto a otras máquinas que ya disponían de baterías recargables. En el caso de la pantalla, tenía una de 2 pulgadas, una pantalla tipo TFT que no se veía mal y que más adelante se aumentó a 2,7 pulgadas en las versiones más recientes de la máquina. La resolución son 320 x 240 píxeles, algo muy habitual en las consolas chinas actuales. Y bueno, decir que la disposición de los píxeles en las celdas, en la pantalla en concreto que lleva, no es la misma que la que actualmente tenemos en dispositivos como móviles o pantallas de PC. Utiliza una geometría diferente que se llama delta y hace que no estén los subpíxeles alineados. Esto se usaba habitualmente para generar un espejismo de mayor resolución al no poder diferenciar los píxeles reales. Algo así como si usáramos un filtro de pantalla de tubo en un panel de cristal líquido. Esto mismo lo pudimos ver en consolas como la Arcade Millennium que analizamos hace un tiempo en el canal. La botonera era muy básica, una cruceta, botones de acción A y B, un botón de menú, 2 gatillos y control de volumen digital con los pulsadores más y menos en el lateral. Es un sistema muy pequeño, destinado a niños, por lo tanto, en manos adultas se presenta bastante incómodo su manejo. Aunque disponemos de un conector mini USB, este no se utiliza para carga o datos, sino para adaptar un cable de señal especial para la salida de audio y vídeo. Un punto negativo de esta máquina es que no tiene la opción de guardado. Lo que sí que tiene, y es algo positivo, es botón de pause, algo que asumimos que debería de estar, pero en consolas como la Exibook no existe. Ese menú nos permite o bien reanudar la partida o salir directamente al menú principal. Puesto que estamos hablando de un dispositivo que funciona a pilas y tiene una autonomía tan baja, es de agradecer que tiene la función de apagado automático si no hay interacción por parte del usuario. Aparte del volumen digital, que en este caso se agradece que tenga botón más y menos, también tenemos un indicador de encendido, un LED, un piloto en color azul que nos indica el funcionamiento de la máquina. Existen versiones de 40, 50, 100, como es el caso que estamos revisando, o 200 juegos, este último más complicado de encontrar. Una vez que arranca la consola, aparece el logo de Koni junto al nombre y el año del dispositivo en concreto, viendo a continuación el menú de selección de juegos animado, donde por categorías, en nuestro caso, nos permiten acceder a los juegos que están disponibles en su memoria interna. Ya centrándonos en su hardware, vemos que en su interior está la placa base, encontrando los típicos chips soldados a la misma y recubiertos por un material epoxi. Los grandes sin este material van a ser las memorias flash que contienen los distintos juegos, que dependiendo de cuántos tengamos aparecerán más o menos chips. Por otra parte, el chip principal escondido en la masa negra, el más grande, es el SOC SPG 240, un chip de 16 bits de la empresa SunPlus, el cual integra CPU, controladora gráfica, memoria, etc. SunPlus es uno de los mayores fabricantes de sistemas NOAC o NES on a Chip de consolas chinas. El otro, más pequeño, con epoxi negro, se encarga de la salida de audio y auriculares. Vemos los típicos contactos de membrana y conectores para la pantalla de cristal líquido. En la parte trasera vemos un mini USB que se utiliza para la conexión de audio-vídeo hacia la televisión. Esto es un tanto raro hoy en día verlo, porque se utiliza este conector para una función que no es la que originariamente debería de ser, es decir, carga o transmisión de datos. Esto era posible verlo también en algunas cámaras de hace unos años y bueno, también decir que la consola cuenta con un altavoz interno, en este caso mono. Los gatillos y los botones de volumen son micropulsadores mecánicos, así como el interruptor de encendido inferior. El integrado de la derecha generará la señal de vídeo compuesto para ver la imagen de nuestra consola en la televisión. Dejamos ahora su hardware y pasamos directamente a lo importante, que son los juegos. Estos se distribuyen, como decíamos, en varias categorías, en concreto 6. Puzzle, acción, aventura, relax, deportes y tablero. Resulta sorprendente la disparidad de géneros que podemos encontrar, por lo menos en esta versión de la consola.
Y aquí pueden aparecer juegos que abarcan títulos muy sencillos e infantiles hasta juegos de más acción, violentos o directamente juegos de azar al estilo tragaperras o póker. Como mínimo resulta curioso. Hoy en día es complicado encontrar esta consola y cada vez más difícil hacerlo en buenas condiciones. Como suele suceder, muchas unidades ya presentan plásticos deteriorados, como la típica pintura gomosa que se vuelve casi alquitrán pegajoso, pulsadores con desgaste que no funcionan bien, pantallas con problemas o firmware corrupto. Por tanto, si no encontráis ninguna máquina en buenas condiciones, la solución a todo esto es la emulación, la forma actual que tenemos de preservar estos sistemas en un futuro. Así que si os gustan estos juegos que mostramos, los podéis probar y pasar un buen rato recordando este sistema en la actualidad utilizando emuladores como MAME. A diferencia de las consolas chinas, este sistema fue licenciado y vendido de forma legal. Y sí, contiene clones de juegos oficiales con licencia, pero la gran diferencia con respecto a otras consolas es que se trata de versiones realizadas para la propia máquina, no un simple hack, una copia del juego modificado que encontramos en otros sistemas de dudosa procedencia. Eso sin contar con la gran cantidad de juegos que se han realizado expresamente para este sistema. Centrándonos ahora en la calidad de los títulos, decir que no están nada mal. Eso sí, para ser 100. A nivel de gráficos están bastante cuidados. Hay juegos con mayor o menor calidad, está claro, pero por norma general la paleta de color es amplia, está bien elegida, los diseños de los escenarios y los personajes son medianamente agradables. Eso sí, se echan en falta más sprites en las animaciones, pero por lo general cumple. El apartado sonoro en esta consola sería mejorable. Hay algunos juegos que reciclan efectos de unos a otros, se echan en falta algunas músicas de fondo y bueno, se vuelven un tanto repetitivas en algunos casos. La calidad de las muestras de sonido podrían ser un tanto mejores, pero bueno, es una máquina muy pequeña con un altavoz mono y tampoco se le puede pedir más. Ciertas limitaciones se explican por el hecho de tener que meter tanto título en un espacio mínimo de memoria, y es que hace unos años la memoria flash no era tan económica como a día de hoy. Los mandos en esta máquina son los que son, no se puede conectar un mando externo para usar de forma más cómoda esta maquinita, que por cierto es muy pequeña, por supuesto. En consolas actuales, como digo, como por ejemplo la Neo Geo Mini, esto sí que es posible y se pueden adaptar mandos externos. Tampoco hay que irse a máquinas tan costosas. Hoy en día, por ejemplo, una Retro FC Plus, que es una NES, una chip súper barata, con aspecto de Game Boy, te la puedes encontrar con un mando externo incluido por unos, no llega a 15 euros. Uno de los aspectos más reseñables que os he comentado de esta consola, ya os digo, es el tema de los juegos. Vamos a encontrar juegos arcade adaptados a la misma, juegos que conocemos todos, puzzles, shooters, juegos de deportes. Me ha alucinado bastante la cantidad que tiene y la calidad de los mismos, juegos de acción, shoot 'em ups, beat 'em ups, hay juegos infantiles, juegos para pasar el rato, algunos que son muy simples pero que yo creo que se pueden adaptar a cualquier persona por la gran variedad que podemos encontrar dentro de la misma. Y os digo que hoy en día hay máquinas chinas baratas que se han hecho juegos para ellas y que realmente las versiones son horrendas, fatales. Y en esta máquina todavía son disfrutables los juegos que nos podemos encontrar. Ahora voy a pasar a hacer una valoración de los diferentes aspectos en esta consola. Empezaremos por los gráficos. Con un 8. El apartado sonoro, un 6,5. Jugabilidad, 8,5. Duración de las pilas o autonomía, un 4. Calidad de los materiales, 6. Innovación, 5. Llegados a este punto, pues podríamos plantearnos preguntas como ¿ha envejecido bien esta consola? Yo en mi caso diría que sí. Tiene juegos entretenidos, clónicos que me gustan bastante, incluso a fecha de hoy, versiones de títulos como Nintendogs, pero de esta máquina, y ya os digo, títulos que nos podemos encontrar hasta consolas o en móviles actuales. Por lo tanto, creo que todavía sería rejugable. A día de hoy, ¿recomendarías la compra de esta consola? En su momento estaría casi justificado, pero a fecha de hoy yo diría que no, y menos por el precio por el cual se vendía. Actualmente por unos 30 euros puedes encontrar consolas de emulación donde puedes revivir clásicos con una fidelidad bastante aceptable, pero bueno, en su día yo sé que más de un padre saldría del apuro al regalar esta consola, aunque a base de pilas yo creo que acabaría arruinándose, pero bueno.
Más que una consola, yo creo que esta máquina se podía englobar en el concepto de regalo o juguete, donde los padres salían del paso. Habían diferentes colores para elegir, al crío le gustaba, había muchos juegos incluidos y bueno, seguro que muchos suscriptores o visitantes la recordarán porque a lo mejor tuvieron una y bueno, salieron diferentes versiones incluso de las Tortugas Ninja, donde había un juego más largo aparte con minijuegos y tal. Así que bueno, yo creo que la consola no fue un fracaso, sino que a su manera tuvo cierto éxito. Seguro que a esta altura del vídeo, incluso más adelante, me encontraré comentarios sobre si a esta máquina se le podían ampliar los juegos. Realmente la respuesta corta es no. Los juegos venían de casa, metidos en su memoria interna, y no se conoce que nadie le haya hecho una modificación para agregarle más títulos. Realmente era muy parecida funcionando a una NES on a chip, aunque no fuera exactamente la misma máquina por dentro, fuera más potente. Pero realmente, lastimosamente, no es posible ampliarle el catálogo de juegos. Y bueno, ya es hora de ir finalizando el vídeo. Como podéis ver, una pequeña consola con muy poquitas pretensiones, potencia o innovación también podía ganarse un hueco entre las grandes. Y es que a veces menos es más. Y si en su día por cuestiones económicas no pudimos jugar a una de las otras consolas, pues no hay problema. Seguro que recordamos este sistema con cariño, dígase Pocket Dream Console, Game Boy o Game Shield. Lo importante era divertirse y llevarla de aquí para allá y compartirla con amigos y familiares. Muchas gracias por pasar un rato con nosotros. Nos vemos muy pronto. Un saludo, amigos y amigas, y hasta la próxima entrega. Adiós.